Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida en este nuevo año 2021 para todas sus actividades virtuales que, como el año pasado, estuvimos realizando todos los días. Deseamos para todos un feliz 2021 y que todas sus actividades, tanto personales como laborales, familiares, puedan darse eh, con todos los éxitos esperados y con toda la asistencia espiritual en este nuevo año. Que la paz y la salud sea pues para todos en estos nuevos días. En el día de hoy queremos iniciar nuestras actividades de Sendero de la Esperanza haciendo un homenaje a uno de los mayores escritores espíritas del campo doctrinario, León Denis. Estamos para celebrar el natalicio 175 de este apóstol del espiritismo, eh, contemporáneo y posterior a Kardec, y que realmente generó toda una apertura filosófica y considerado pues el mayor divulgador a través de la tribuna espírita de su tiempo. Entonces, para ello, nuestro compañero de Sendero de Esperanza, William Flores, ha preparado esta conferencia, Vida y Obra de León Denis. Antes de darle la palabra a Willy y agradeciendo pues la deferencia que tuvo de preparar y organizar esta conferencia en honor a León Denis. Y vamos a hacer nuestra oración en estos momentos para elevar nuestro pensamiento a Dios en estos primeros días de este año 2021. Ante todo, para darle por todo lo recibido durante el año que ya pasó, por todas las pruebas también, pero, pero también por todo aquello que nos hizo crecer, que nos colocó a prueba nuestras resistencias morales y nuestra inteligencia. Te damos gracias, Señor, por todo ello, pero también porque estamos hoy aquí, en este plano de la vida, para continuar trabajando por el ideal espírita, por nuestras familias, por la familia Sendero de la Esperanza y por la gran familia espírita que se conecta a estas horas con nosotros de diferentes lugares del país y del planeta. Gracias, Señor, por estos momentos de intercambio, de confraternización y de solidaridad con todos. Nos unimos en vibración por todos aquellos que pasan por las dificultades de la pandemia, por sus familias, que estas vibraciones de luz, de paz, de amor y sobre todo de salud lleguen a todos ellos en estos momentos de prueba y dificultad y a sus familias. Ilumina, Señor, esta tarde, inspira a William para que podamos una vez más aprender de su palabra, pero también a través de ella, de este gran autor, León Denis, que desde la espiritualidad seguramente continúa trabajando por el movimiento espírita de Francia y del mundo. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Willy, bienvenido una vez más y esperamos que entonces eh, puedas presentarnos esta conferencia en honor de este gran apóstol del espiritismo, León Denis. Adelante, Willy, con tu conferencia. Bueno, muchas gracias y un saludo muy fraternal para todos y cada uno de los que estamos hoy conectados acá, iniciando, como decía Fabito al inicio, nuestras tareas espíritas, con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha esperanza de que todos estos acontecimientos que suceden en nuestro planeta
obedeciendo las leyes divinas, pues vamos a superarlos como anteriormente lo ha hecho la humanidad. Eh, Muchos votos de paz y de prosperidad espiritual para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Vamos a compartir nuestra pantalla con, con las diapositivas que hemos preparado para esta tarde. Listo. Perfecto. Entonces, como decía Fabito, homenajeando a este gran filósofo, escritor espírita, León Denis, el apóstol del espiritismo, como se le conoce, en sus 175 años de haber estado aquí con nosotros reencarnado, vamos a hacer un pasaje por su vida, por su obra, por su vida personal, por algunos acontecimientos que marcaron su existencia, tanto en la parte personal como también en su vida, en la propagación de la doctrina espiritista, en la época en la que él tuvo esa oportunidad de conocer también a Kardec y darnos realmente un banquete de conocimiento eh, de lo que fue este ser humano, esta gran persona para la divulgación de la doctrina espírita, la continuación de ese conocimiento que nos dejó el maestro Allan Kardec. Muchas cosas tal vez se nos van a quedar por fuera de este momento, de esta hora que tenemos para compartir, porque realmente es bastante la obra, las anécdotas, toda la experiencia que León Denis dejó para el movimiento espírita. Sin embargo, pues vamos a tocar algunas que pueden ser relevantes y otras los invito a que estudien sus obras, que en ellas, o que estudiemos, perdón, más bien, sus obras, pues en ellas él también plasmó y dejó marcadas algunas experiencias personales en toda esta experimentación que él hacía. Entonces, vamos a decir, inicialmente, vamos a comentarles que las informaciones que tenemos acá, en su gran mayoría, 95%, fueron tomadas de su biógrafo mm, contemporáneo de él, que inclusive compartió con él y que estuvo en su sepelio, en sus honras fúnebres, por llamarlo así, cuando León Denis desencarnó. Se llamó Gastón Luzen, o Luz, y fue quien plasmó en este libro, León Denis, el apóstol del espiritismo, su vida y su obra, mucha información, mucha que, como les decía al principio, algunas se nos quedan por fuera por el tiempo, pero que en lo posible los invito a que lean esta maravillosa biografía que trae este autor. Comenzamos pues diciendo que él nació en una pequeña localidad de Fou, situada en los alrededores de Toul, en Francia, el 1 de enero de 1846 y desencarnó el 12 de abril de 1927. 175 años hacen ya que pasó por este plano físico, este espíritu que trajo este legado para la humanidad. Su padre, José Denis, maestro de obra, así como su hermano Luis, 6 años mayor que él, e igual que el abuelo Francisco, que fue nacido en 1776. Este era su padre, quien se desempeñaba como en esta profesión. eh, Fue uno de los que causó de pronto que León Denis no tuviese en su momento una estabilidad en el sentido de quedarse en un lugar determinado por un largo tiempo que le permitiesen continuar sus estudios. León era un ser apasionado por el estudio, apasionado por querer saber de la vida, pero por las labores de su padre, quien era maestro de obras, por a veces los escasos recursos económicos que faltaban en, en el hogar, pues hacían que se tuviesen que movilizar constantemente de una ciudad para otra para poder suplir esas necesidades. Y esto hizo que León Denis no pudiese asentarse
en un instituto o en una escuela de aprendizaje para poder formar, fortalecer todo su conocimiento que ya quería adquirir. Su madre era se llamaba Ana Lucía, joven de carácter dulce, reservado y tranquilo, quien se dedicó a su hogar. A los 9 meses de haberse casado con su padre, el 1 de enero de 1946 le recibió la gran felicidad del nacimiento de su hijo, al que pusieron por nombre León. Desde entonces la madre se dedicó a él y su hijo recordaría toda la vida la abnegación, ternura, vigilancia y educación que recibió de ella. Y realmente con ella, con Ana Lucía, su madre, era almas afines. León Denis traía con ella esa afinidad espiritual que a veces entra con ciertos seres de la familia, con ciertos miembros de nuestra familia, y él siempre estaba pendiente, por supuesto, de sus padres, pero tenía alta afinidad con su madre y ahora vamos a ver más adelante ciertas anécdotas que marcan es precisamente esa comunión de pensamiento que estos dos espíritus traían. De hecho, León Denis, en sus viajes que hacía, siempre procuraba enviarle una postal con los paisajes que él visitaba, por los paisajes que él podía observar y escribiéndole a su señora madre. Ella desencarna justamente cuando él estaba en uno de esos viajes de tipo de su profesión, de su labor que hacía, lo cual hace que León Denis deba regresar nuevamente a Tours, pero será más adelante que vamos a ver ello. Como les contaba al inicio, la profesión de su padre, la labor que ejercía él, hacía que se tuviese que movilizar. Las condiciones a veces no eran mejor y siempre él buscaba o procuraba encontrar un empleo mejor. A veces también por invigilancia de su propio padre, descuidaba ciertas labores y León Denis tenía que atenderlas para que su padre pudiese eh, conservar en ocasiones el empleo. Pero entonces, en ese interín, él mantenía de una ciudad hacia otra buscando esa mejora económica para el sustento de su hogar. Estamos hablando de su padre. Por eso es que León Denis, en su vida antes de la adolescencia, en su infancia y preadolescencia, pues visita o más bien se establece en ciertas ciudades de Francia por el trabajo de su padre, Estrasburgo, Burdeos, también trabajaron en la estación de Morses porque se dedicaba su padre a veces a trabajar en las estaciones ferroviarias. Eh, Producto de ello, pues trabajó en esta estación de Morses. Me disculpan si es la pronunciación del francés, pues son textuales las palabras, pero mi pronunciación pues no puede ser la mejor, les ofrezco disculpas. Esta estación era en Landas, Landas es como un departamento en Francia, y Meaux. Esto hace precisamente que nuestro apóstol del espiritismo se vea en la necesidad de forjar él mismo por su propia eh, fuerza que traía su conocimiento, su autoconocimiento. Era un espíritu que que le gustaba estudiar ciencias, le gustaba estudiar todo lo de la vida. Y estos movimientos que hacía su familia por los trabajos que desempeñaba y por la labor que desempeñaba su padre, hace que precisamente León Denis se vea en esa necesidad de poder él ser un autodidacta, poder él mismo, a través de los conocimientos que adquiría por su propia fuerza, formar su propio conocimiento. Es tan, en este periplo pues de ciudades donde su padre se asentaba, el historiador nos cuenta acá, su biógrafo nos dice que su primer trabajo fue a la edad de los 9 años, con su padre en la Casa de la Moneda, y años más tarde, a la edad de 16 años, comenzó a trabajar en una fábrica de loza, debido a que los ingresos
en su casa eran insuficientes. Entonces, a esta corta edad, León Denis ya tenía que ayudar con los gastos de la casa, ayudar a su familia, y no eran trabajos muy suaves, ¿no? Nos cuenta que aquí nos están hablando de trabajos un poco duros o fuertes para la edad que tenía en ese entonces León Denis, pero que se veía en la necesidad y en la obligación de coayudar a sus padres precisamente para poder sustentar los gastos de su casa. Pero finalmente, después de todo este periplo de lugares buscando esa estabilidad económica, logran asentarse en Tours, definitivamente. Allá se radican los Denis, donde su padre logra inclusive adquirir un puesto que le permite tener una tranquilidad y una estabilidad económica y laboral mejor que las que traía antes. Entonces ahí es donde finalmente este ser se radica en esta ciudad, esta familia, y así León Denis puede empezar o puede proyectar hacia su ser un plan que le permita sus estudios, porque él era un ser muy preocupado por estudiar. Su mayor preocupación era el conocimiento, era el formarse, era el estudiar. Y esas eran las frustraciones que él tenía cuando hacían esos viajes, el que siempre tenía que suspender lo que había empezado. Si había empezado en alguna escuela, en una institución de alguna de estas ciudades que hemos nombrado, tenía que suspenderla por estos viajes, por estas movilizaciones de su lugar de residencia. Entonces el adolescente que en la estación de Mouse había llevado con su hermosa letra libros y manejaba el manipulador porque ya allá en Mouse ya él tenía una labor diferente, debió ahora, igual que en Burdeos, dedicarse otra vez a trabajos rudos para los que no había sido hecho. Él mismo ha escrito. Entonces démonos cuenta aquí el autor de la biografía, cómo nos narra la vida de León Denis en su infancia, en su adolescencia, cómo esos trabajos duros lo marcaron. Y luego, después de que había tenido la posibilidad de tal vez establecer un trabajo un poco menos pesado, el regreso o la radicación en Tours hace que vuelva nuevamente a los trabajos rudos. Y él mismo describe lo siguiente. A los 16 años, en una fábrica de Los Santos, conducía yo la cubeta los días en que deshornaban, es decir, el día que sacaban del horno toda esta material, toda esta fábrica, lo que hacían, y a él le tocaba hacer esa función. Y tenía 16 años de edad y ya estaba en esas labores. Pero vuelvo y lo repito, la preocupación mayor de él era la de estudiar y formarse. Imposibilitado de hacer algo mejor, frecuentaba las clases nocturnas que en una escuela de la ciudad se impartían. Como ya tenía un asentamiento más sólido, ya no estaban de aquí para allá, pues entonces esto le permitió a León Denis frecuentar esas clases nocturnas en esta ciudad. Y cuentan que un dibujo de esta época, hallado entre sus carpetas y ejecutado con rara perfección, ostenta su firma con la leyenda alumno del curso de adultos del señor Grujón. Estas clases que él tenía, a las cuales él asistía y frecuentaba, eran nocturnas. Nos cuenta aquí los esfuerzos que este espíritu hacía para superar todos los obstáculos que se le presentaban en cuanto al conocimiento que él quería adquirir. Porque él tenía profundas reflexiones de la vida, pero él quería conocer de todo lo que eran las ciencias naturales, la sociedad, de las religiones también. Era un espíritu ávido de conocimiento, pero siempre se le truncaba ese camino. Pero también siempre encontraba él alguna solución, o era por su propia forma, digamos, formándose él propiamente, o en este caso, y yendo a una escuela, a un instituto, donde se dictaban clases nocturnas.
y encontraron luego ese dibujo con esta leyenda firmada por el alumno del curso de adultos del señor Grujón. A él le encantaba estudiar, era su pasión, era lo que él siempre estaba para la época, inclusive desde Francia, en ese momento, siempre era su mayor interés, estudiar de todos los temas, adquirir el conocimiento. Le gustaba la geografía, la historia y las ciencias naturales. En lugar de jugar y participar de actividades propias de la juventud, buscaba instruirse lo máximo posible. Leía obras edificantes, consiguiendo de esta manera y con esfuerzo propio desarrollar su inteligencia. Él era un autodidacta serio y competente. ¿Cuántos de pronto nosotros vemos hoy en día, sobre todo, el tiempo que a veces nosotros perdemos tal vez en cosas pocas edificantes y destructivas? Y estos espíritus que traen ese bagaje, que traen esa disciplina, nos dan un ejemplo de lo que es superar las adversidades, de lo que es el querer superarse a sí mismo. Y también ese bagaje que traen de querer, de su conocimiento, de la importancia que le dan a ciertos aspectos en la vida de uno, ¿no? Entonces este espíritu prefería a su corta edad, su mayor anhelo era siempre estar en constante aprendizaje. Y precisamente eso es lo que lo lleva a después, luego, tener ese encuentro con el libro de los espíritus que marcaría para él una época y una etapa de su vida importante, porque León Denis ya venía, ya traía esos cuestionamientos de la vida, del porqué de la vida, del existencialismo, todo ello ya traía él, ese espíritu y esos cuestionamientos. De hecho, él en todo ese bagaje de aprendizaje autodidacta que era, pues también profundizaba sobre sus aspectos. Y luego cuando tienes encuentro con el libro de los espíritus, es cuando empieza a marcar todo su derrotero, marcar todo lo que es su trabajo y todo lo que es su propagación de la doctrina espiritista. Hay una parte interesante de León Denis y era que los proyectos y planes que él tenía para su formación, para su conocimiento y para su crecimiento. Estamos hablando aquí antes de que él conociera la doctrina espiritista, siempre estaba en esa búsqueda de querer aprender. Y esa búsqueda de querer aprender, pues también era a través de la consecución de textos, obviamente, pues de su propio pecunio. Él, dentro de su proyecto, tenía adquirir una obra titulada La Geografía Universal por Maltet Brun. En ese periodo, nuestro solitario estudiante se resolvió a poner por obra un proyecto que desde hacía algún tiempo acariciaba, y es adquirir con sus recursos pecuniarios personales la geografía universal de este autor, la cual aparecía entonces en cuadernillos exornados con viñetas de Gustavo Dor. Ese era su anhelo. Y para la época, tener una obra de estas era un lujo. Por eso los esfuerzos que él hacía de su propio pecunio, de su propio salario, eran grandísimos porque no todo el mundo tenía el acceso, de pronto la facilidad como hoy en día nosotros tenemos de tener una obra, de tener un texto, un libro. Era un lujo tener una obra y más de este tipo para la época, ¿no? Sin embargo, León Denis hacía un proyecto, y ese era el proyecto de su crecimiento intelectual. Quería formarse en ese campo y hacía todos los esfuerzos para poder conseguir esta obra. Se obligó a ahorrar las gratificaciones que percibiera aparte de su escaso salario, la suma precisa para realizar esta compra. Entonces, él ahorraba todo lo que recibiera, lo que pudiera recibir, por supuesto, siempre ayudando en la casa antes de, ¿no? No descuidando sus obligaciones que tenía con sus padres, pero también dejando algo para poder
conseguir estas obras que él anhelaba estudiar. Sin embargo, hay un acontecimiento interesante y una anécdota que marca este proyecto que él tenía de adquirir esta obra, y es que todo el recurso, todo el ahorro que él hacía, todas las gratificaciones, como nos dice el autor, las ahorraba y las escondía en un lugar de su casa. Y un día su señora madre se encontró ese ahorro. Entonces, ella le dio prioridad a ciertas cosas y necesidades que tenían en la casa y las gastó. Y las gastó porque pues se requería. Ella encontró ese recurso, ese dinero que él tenía escondido para comprar esta obra y suplió algunas necesidades que estaban pasando en su casa. Nos dice el autor, nuestro biógrafo, que aquella buena señora no sospechó jamás la verdadera pena que la confiscación sumaria hubo de causar a su hijo y el voluntario sacrificio que éste debió imponerse. La sorpresa cuando él se da cuenta que su madre ha gastado aquello que con tanto esfuerzo él está ahorrando para adquirir una obra que le permitiera ampliar su conocimiento, pues fue una desilusión eh, muy dolorosa para él en la época, pero como decíamos, el que se gastara, que alguien se gastase cierto recurso en un libro era como un lujo. Entonces ella decía que no se podían dar, teniendo otras necesidades mayores, no se podían dar ese lujo de gastarse el dinero en un libro. Eso para él, pues, le causó una conmoción. Sin embargo, él continuó adelante con su proyecto, y continuó adelante con toda, su proceso y su proyecto de autodidacta, que era para formarse, sin reclamarle nunca a su señora madre, sino comprendiendo, eh, que ella, pues, lo había hecho de una manera, buena, porque los Denis pasaban bastantes necesidades a veces, sus entradas y sus recursos no eran los suficientes, puesto que León Denis trabajaba desde muy pequeño precisamente por aquello. Uno de sus sueños era viajar por todo lo largo y ancho del planeta, cosa que conseguiría a la edad de 18 años debido a un trabajo que tuvo como representante comercial que le obligaba a viajar constantemente por toda Francia, Italia, Suiza, Argelia. Aquí la vida del maestro León Denis pues ya tomando otro tinte, porque precisamente a través de este empleo que tenía, que le permitía conocer esa parte de Europa, del mundo, pues él viajó por muchas partes, y conoció muchos lugares, ofrecía conferencias de tipo de lo que él conocía, aún no era, aún en esa época, todavía no eran conferencias espíritas, pero sí conferencias de la vida, conferencias de, de la sociedad de entonces. Y también esos viajes que él hizo le permitían a veces en sus espacios de descanso asistir a obras musicales. Él era, León Denis le gustaba mucho la ópera y le gustaban las presentaciones que se hacían teatrales. Y él en esos espacios, en esos intervalos de su labor profesional, llamarlo así, pues aprovechaba esos momentos, disfrutaba muchísimo de la naturaleza, disfrutaba muchísimo los paisajes, disfrutaba muchísimo todos esos entornos naturales que él podía visitar. Él era un amante de la naturaleza siempre. Su mejor bebida para él era el agua. No, por supuesto que no tomaba, no ingería bebidas que tuviesen alcohol. Su bebida preferida era el agua. Y en esos viajes los paisajes que visitaba siempre se los describía a su señora madre, como lo hemos dicho anteriormente, en postales. Le contaba por dónde había pasado, le contaba lo que había visto y se maravillaba mucho de aquellos paisajes que visitaba. Después de eso, pues tenemos ya el encuentro con el libro de los espíritus, que como habíamos dicho, pues
León Denis tuvo, es uno de los, fue el mayor propagandador después de Kardec de la doctrina espiritista. Entonces hay un momento especial, hay un momento que marca eh, ese inicio tal vez, ese encuentro con las respuestas que él venía buscando, porque como ya lo hemos dicho, él ya se adentraba en ciertos estudios del ser y de nuestra sociedad y de las desigualdades y todo ello, y no había encontrado ni en las religiones ni en otras filosofías esas respuestas que hubiesen satisfecho sus interrogantes, sus inquietudes. Entonces es así como él tiene este encuentro. Nos narra el biógrafo que nos dice que una de las grandes alegrías de niño cuando era aún escolar consistía en mirar en las exposiciones de los libreros las bellas cubiertas de los libros caros y las estampas de Epinal, cuya leyenda leía desde la primera hasta la última línea. Las estampas de Epinal fueron imágenes de Epinal, fueron estampas de temáticas popular y los colores que se producieron en Francia durante el siglo XIX. Entonces, él, León Denis, en esas etapas de niño y de adolescente, pues le fascinaba pararse en esas librerías a revisar esos libros. En otras niños de su época, otros adolescentes de su época, pues preferían otras actividades, estar en una pastelería o algo así. Pero él se paraba por tiempo eh, a mirar estos libros. Y fue así como, de cierto modo, contaba a la sazón de 18 años de edad, el azar, que a veces suele hacer bien las cosas, llamó la atención hacia una obra de título inusitado y turbador. O sea, turbadores, no perturbadores, sino turbadores que llama la atención, que lo impacta. Y era el libro de los espíritus de Allan Kardec. Providencial encuentro, nos dice nuestro biógrafo. Porque precisamente es ahí donde León Denis tiene la oportunidad, y ya como tenía pues un trabajo mejor, tenía un ingreso que le permitía poder adquirir una obra, un libro, pues adquiere un ejemplar del libro de los espíritus. Démonos cuenta que acá tenía 18 años de edad cuando tiene ese encuentro. Pudiésemos nosotros, cada vez que estaba yo estudiando esta biografía del maestro León Denis, hace uno como una introspección y dice, bueno, León Denis a los 18 años de edad tiene este encuentro con esta obra. ¿A qué edad nosotros tuvimos nuestro encuentro con la doctrina espírita? Es interesante, ¿no? Interesante cómo el azar, como dice el autor, pero sabemos que no es el azar, sino las cosas que vienen programadas nos llevan por el camino que tal vez hemos trazado de la espiritualidad. Para él fue a los 18 años su encuentro con este libro. Dice él, lo compré al instante y apuré su contenido. Hallé en él una solución clara, completa y lógica del problema universal. Mi convicción fue sólida. La teoría espiritista disipó mi indiferencia y mis dudas. Lo cautivó de inmediato, porque dice, apuré su contenido. Le llamó la atención, lo cautivó, como decimos. Para él fue un encuentro eh, con todas aquellas interrogantes que él ya traía, porque él traía, volvemos y lo reiteramos, él venía haciendo esos cuestionamientos de la vida y del porqué de la vida, de hecho, pues por así se llama una de sus obras, y de toda de nuestra sociedad y qué pasa después de la muerte. Pero ni las filosofías del momento, ni ninguna religión le han dado a él la respuesta, como se las dio el libro de los espíritus. El instructor acaba de encontrar a su discípulo, y aquí se sitúa una anécdota divertida en la que es menester nos detengamos, porque revela el perfecto acuerdo de pensamientos que entre la señora Denise y su hijo reinaban. Y es una anécdota realmente interesante que vamos a compartirla.
¿Entre quién? Entre la mamá de él, su señora madre, que sintonizaba con sus pensamientos y con su forma de ser, y León Denis. Dice, leí la obra con avidez sin que mi madre lo supiese, pues desconfiaba grandemente de mis lecturas. Como era un autodidacta, como él llegaba con sus libros, como él leía, a todo momento era estudiando, pues entonces ella desconfiaba que qué era lo que estaba leyendo. ¿Qué hacía León Denis entonces con el libro de los espíritus? Lo escondía. Lo escondía para poderlo estudiar y que su madre no se enterase, pues, que él estaba leyendo esta obra que había comprado. Sin embargo, oh sorpresa, pero ella había descubierto el escondite del libro y lo leía por su parte durante mis ausencias. Qué interesante, ¿no? Entonces, él lo escondía para que la mamá no se lo confiscara. Pero ella ya lo había descubierto y lo estaba leyendo con voluntad propia. Mientras él se iba a hacer sus trabajos, ella tomaba el libro y también estudiaba. Por eso eran espíritus afines. Ambos sintonizaron con ese pensamiento y con ese mensaje que trae el libro de los espíritus. Y mientras el uno pensaba que ella no sabía, que ella desconocía dónde dejaba el libro, la otra lo estaba leyendo a sus escondidas y también se estaba nutriendo de esa información. Esas son anécdotas bien interesantes, curiosas, pero que marcan, digamos, la afinidad espiritual y de pensamiento que tenían esta madre y su hijo. Igual que yo, mi madre se persuadió de la hermosura y grandeza de esta revelación. Y ahí para allá, pues ya tenían en común este conocimiento, ya podían compartir más de todo aquello que traía esta información del libro de los espíritus. Para la época en que León Denis, pues, o más bien, que se publica el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857, pues está de moda las mesas danzantes. Todos sabemos y conocemos la historia de Allan Kardec, del maestro Kardec, y todo lo que él hizo para codificar la doctrina de los espíritus, y que sus inicios fueron a través de estos espectáculos que eran de moda. Pues León Denis tampoco fue ajeno a esas experimentaciones, tampoco fue ajeno a esos sucesos porque era algo de moda de la sociedad de la época. Él dice en su libro Después de la muerte que el entusiasmo era general, el entusiasmo por estas actividades, y no había una sola fiesta, reunión íntima que no concluyese con algún ejercicio de este género. Por eso León Denis también participaba en algunas de estas actividades porque eran muy naturales y frecuentes, más bien, eran más bien frecuentes, frecuentes, se dan con frecuencia y de moda en la época. Entonces, en este libro, que después de la muerte, que es una de sus, pues fue su primera obra y fue una obra que le dio a él, le abrió una apertura hacia un sector de la sociedad de la época, que ya lo vamos a ver más adelante cuál fue la experiencia. Pero queríamos traer para que conociésemos que también León Denis había tenido la oportunidad de participar de estas actividades, o por lo menos conocerlas en cierto modo. Ahora viene la parte importante y es su encuentro con Allan Kardec, ¿no? Lo conoció, por supuesto, porque lo vivió, porque asistió a una de sus conferencias y se impregnó con ese legado que traía el maestro Kardec, con su ser, con su dulzura, con la suavidad y la forma, eso es lo que estoy diciendo, lo expresaban en este libro, la forma en que él hacía sus conferencias. Allan Kardec se había presentado en la ciudad para saludar, en la ciudad de Tours, para saludar algunos días en casa de sus amigos y se invitó a todos los espiritistas de Tours a saludarle de esta ciudad de Francia. Se invitaron a todos porque Allan Kardec iba a hacer una conferencia y el tema de la conferencia que él trató ayer abordó el tema de la obsesión. Entonces fueron invitados todos los espiritistas
de esta ciudad para que lo saludaran. Entre ellos, pues por supuesto, León Denis, que ya había leído el libro de los espíritus, ya lo había estudiado, y pues qué mayor encuentro que conocer a su autor material, pues porque el espíritu de verdad es el que dejó plasmado en toda su información. Nos dice León Denis, habíamos alquilado para recibirle y escucharle una sala en la calle Pablo Luis Courrier, solicitando asimismo de la prefectura la autorización pertinente para disponer de ella, porque durante el imperio una ley severa prohibía toda reunión de más de 20 personas. En esa época había una ley que prohibía toda reunión de más de 20 personas y los espiritistas de esa ciudad pues superaban pues más de 20 personas. Sin embargo, a la hora en que debía haber sacado la asamblea, se nos comunicó la formal denegación de permiso. Es decir, negaron el permiso. Me encomendaron la tarea de permanecer en la puerta del local para decir a los invitados que fuesen a la Spirit Villa, casa del señor Rebundín, calle del Sendero, en cuyo jardín iba a efectuarse la reunión. León Denis, un buen disciplinado, fue de los primeros que llegó a este sitio donde se iba a realizar la reunión y pues que luego no permitieron el permiso. Entonces, por ya haber llegado tan temprano, lo dejaron en la puerta para que informase a todos y cada uno de los que fuesen llegando dónde se iba a llevar a cabo una vez más, no, dónde se iba a llevar a cabo la reunión que fuese denegada en el sitio en el cual inicialmente se había planeado. Entonces, allá en esa villa encuentran que más de 300 personas se reunieron para escuchar precisamente a Allan Kardec con este tema que abordaba de la obsesión. Y luego, más adelante, después, León Denis tiene la oportunidad de visitar al señor Rodin en esa casa el otro día y encontrarse con una escena eh, bonita, donde estaba León Denis recogiendo frutos en ese jardín de una forma natural, tranquila, muy sencilla, con su esposa Amélie Baudet, lo cual León Denis lo abordó y pudo profundizar aún más, muchísimos temas más e interrogantes. Ese fue un encuentro maravilloso que tuvieron estas dos almas eh, afines a esta doctrina. Hubo una parte importante en la vida de Don Denis, que fue pues, la guerra de 1870. Él estuvo en esa época donde generó esa guerra y León Denis no fue ajeno a ella. Sin embargo, él hubiese podido no presentarse al llamado que hacían a los jóvenes de su época. ¿Por qué no se hubiese podido no presentar? Porque estos estudios de noche, estos esfuerzos de autodidacta, iban generando en él un desgaste en su vista. Él padeció de un problema en la vista al final de su existencia, bueno, desencarnado de otra enfermedad, pero su vista fue degenerándose debido a todos estos esfuerzos que desde pequeño le tocó hacer trabajando, los esfuerzos que hacía para estudiar. Entonces él hubiese podido, a través de esta excusa, no presentarse. Sin embargo, él se presentó porque sentía que era un deber con su patria, con su nación. Entonces se unió en La Rochelle a los jóvenes solteros del 26 Cuerpo de Ejército en Formación, en el primer batallón de la primera legión de la Guardia, movilizada del IDET-Eclore, y ascendió con rapidez como si fortuitamente hubiese hallado una profesión ejercida otrora. Más adelante, esta historia, biógrafo que acá no lo trajimos por el tiempo, como lo explicamos, pues nos cuenta que hubo sesiones espiritistas donde León Denis se le informaba que él había sido o él había pertenecido por allá a los ejércitos de los vikingos y demás. Entonces traía tal vez esa información en su memoria espiritual. Por eso habla acá que
si hubiese hallado una profesión ejercida otrora. Recuerdo que traía esas vidas pasadas. En 15 días aprendí, nos dice León Denis, el manejo de las armas y las instrucciones del pelotón para servir de instructor en mi batallón. En el curso de 6 meses fui sucesivamente suboficial y subteniente y hubiera ascendido aún de no sobrevenir la paz. Entonces llegó la paz, se firmó la paz de esa guerra de 1970 y pues obviamente León Denis fue regresado junto con los demás jóvenes que es de su época a sus hogares. Pero él adquiría esas destrezas, ¿no? Producto pues de su mente lúcida, de su inteligencia y también de pronto de esos bagajes que traemos nosotros de existencias anteriores. Sin embargo, en ese interín, pues la doctrina espírita no se separaba de su ser, ¿no? Él nos cuenta, dice que cierta noche de invierno me llevé conmigo a esa morada hablaban de una casa que era, entre comillas, encantada, que sucedían cosas y que en oportunidades estos corregimientos se iban a sentar allá, ellos se iban a pasar la noche y sentían cosas, decían que era encantada. Entonces dice el don de mi cierta noche me llevé conmigo a Zamora a un sargento de mi compañía que era medium. Entre ambos, nos sentamos ante una mesa buscando descubrir el secreto de tales manifestaciones. Es decir, él era psicógrafo, el, el medium que llevó el sargento. Bien pronto, una fuerza irresistible agitó la mesa, tumbándola luego. Los lápices fueron hechos pedazos y el papel desgarrado, al paso que las paredes eran sacudidas por golpes y se hacían oír sordos ruidos. Esto está en el libro de Lo Invisible, para que lo estudiemos. Por eso hablábamos al inicio de que en las obras de León Denis, que no han tenido la oportunidad de leer todas, son bastantes, pues a él cuenta y deja plasmadas ciertas anécdotas de su vida personal y de sus encuentros que tenía, de sus experimentaciones. Recordemos aquí también que León Denis era medium, ¿no? Él desarrollaba la facultad de escribiente y también de evidencia. Hay una parte en su vida personal de León Denis que marca como ese inicio de esa vida de conferencista que él tuvo. León Denis fue uno de los mejores o mayores conferencistas que hubo en la época, tanto en la parte profesional o en la parte de esto, de la Liga de la Enseñanza, que lo vamos a explicar, como en la parte espírita, por la elocuencia, por la suavidad, por la forma en que hablaba, por la forma en que cautivaba a su público, por la forma en que expresaba su conocimiento. Él fue uno de los mayores conferencistas de su época en este aspecto y en la parte espírita. ¿Qué es la Liga de la Enseñanza? Es conocido el loable fin que esta liga se ha propuesto, era de fomentar la instrucción del pueblo en los lugares desprovistos de escuelas y cooperar mediante envío de libros y subvenciones especiales al establecimiento de cursos para adultos y bibliotecas populares. Esa era su finalidad y León Denis hacía parte de esta Liga de la Enseñanza. En suma, se trataba de una amplia confederación intelectual libre de todo engorro administrativo, cuyo objeto último consistía en tratar de implantar en Francia la enseñanza obligatoria, gratuita y laica, sancionando la independencia de la escuela frente a las iglesias. Ese era el objetivo primordial y León Denis hacía parte de esta liga de la enseñanza. Es ahí donde él se empieza a formar como conferencista, es ahí donde tiene la oportunidad. Por supuesto, al inicio, pues los temas que él trataba no eran netamente espíritas, pero sí lo formaron como ese gran orador que fue. Entre esos temas que trataba él en esa liga de la enseñanza por diferentes partes de Francia y de Europa también, estaba en la República Norteamericana, solamente por traer nosotros a colación y citar aquí algunos temas que no eran espíritas, pero que él tocaba para la época como conferencista. Las sierras del espacio, los universos lejanos, el mundo y la vida, los problemas morales y religiosos. Y eran épocas y eran temas álgidos para la sociedad, pero que él, como nos cuenta su biógrafo, los abordaba de una manera clara, de una manera precisa, de una manera suave y de una manera cautivadora para todo el público.
Tanto así que este presidente de esta Liga de la Enseñanza hace a León Denis una solicitud, hace a él un planteamiento, le envía una carta diciéndole que lo quieren postular a él para que él sea parlamentario de esa ciudad, para que él digamos, cautiva tanto al público cuando él hablaba, cuando él hacía sus discursos, cuando él hacía sus presentaciones, sus conferencias, que estos miembros de esta Liga de la Enseñanza lo querían postular para que él fuera parlamentario. Y le mandan un texto donde le expresan sus intenciones, donde le expresan que quieren que él haga parte de eso. Y luego también el León Denis, que está en esta biografía, pues no lo traemos por tiempo, les devuelve mensaje diciéndole pues que precisamente su tarea tal vez no es en ese campo. Su tarea que tiene, él ya tenía claro a qué había venido, él ya tenía claro qué era lo que quería en la vida. Entonces rechaza de una manera muy educada y mediante un escrito también esta propuesta que le hacen para que sea miembro de un parlamento, para que sea representante, para que sea un parlamentario. Él la rechaza de una manera notable, de una manera loable, diciendo que su tarea está en otro campo. Pues ya sabemos ahora en qué campo era que estaba la tarea que él venía a desarrollar con sus libros y con sus postulados. En 1882, pues entonces inicia, ahí sí, la época, su apostolado, llamarlo así, de lo que es nuestro insigne maestro León Denis, en todo lo que es la divulgación de la doctrina espiritista, en todo lo que es el inicio del escrito de sus libros, de todo aquel legado que nos dejó para nosotros y para la humanidad de todo el conocimiento espiritista. Es en ese año cuando él comienza ya su tarea en firme con el espiritismo. Y en esa época precisamente el materialismo invade en fuertes oleadas de una manera perjudicial. El positivismo domina en la universidad. El idealismo es despreciado. El espiritismo objeto de burlas. Los creyentes de todas las denominaciones junto a los ateos ridiculizan y tratan de aniquilar a la nueva doctrina. Sin embargo, León Denis se enfrenta a esa tormenta. Los compañeros invisibles están a su lado para animarle en la lucha. Ahí es cuando comienza, después de tener todo este bagaje, todo esto que hemos narrado, y empieza su tarea más firme con la doctrina espiritista, porque de todas maneras en los viajes que él hacía, habían conferencias públicas, pero habían reuniones privadas donde él trataba temas ya un poco más espíritas, pero no eran tan abiertos al público, sino en reuniones privadas. Pero a partir de este año, dice su biógrafo, que comienza esa tarea, esa labor, esa misión que él traía, y démonos cuenta del escenario en que lo marcan, ¿no? El materialismo, por allá el idealismo y el espiritismo, pues es objeto de burla, otros que tratan de aniquilar la doctrina. Sin embargo, él ahí al frente, con la convicción que tienen estos espíritus que nos han dejado este legado, esa convicción que tienen de estos postulados de la inmortalidad del espíritu, de que la muerte no existe como tal, esa convicción de sus conceptos, se enfrenta a todas estas tormentas, como lo describen, y sin embargo corrobora que el mundo espiritual lo acompaña. Es por eso que uno de estos espíritus que lo acompañaba, que lo guiaba y que lo orientaba, eh, es el espíritu de Juana de Arco. De hecho, uno de sus libros se llama Juana de Arco Medium, ¿no? Ella le dice en alguna comunicación: coraje, amigo, le dijo el espíritu de Juana de Arco. Estaremos siempre contigo para auxiliarte e inspirarte. Jamás estarás solo. Todos los medios se te ofrecerán a su debido tiempo para un buen cumplimiento de tu obra. Y es emocionante ver una entidad de este talante que lo acompañe, ¿no? Que lo acompañe, pero también porque ven el esfuerzo, ven la tenacidad, ven la fuerza que estos espíritus traen, los obstáculos que superan
Uno ve las biografías de otros espíritas y vemos cómo han llevado una vida también donde los obstáculos han sido parte de su infancia, ¿no? Entonces, este espíritu, Juana de Arco, lo acompaña y lo inspira, diciéndole que no va a estar solo y que se le van a ofrecer los medios para que cumpla su obra de divulgación, su obra con todos los libros que escribió, con las conferencias y demás. El 2 de noviembre de ese mismo año, 1882, suceden o hay unos acontecimientos que también marcan este ánimo que le dan a Allan Kardec, perdón, a León Denis desde el mundo espiritual. Y es precisamente que se manifiesta por primera vez el espíritu que durante medio siglo sería su guía, su mejor amigo, su padre espiritual. Y era, pues, Jerónimo de Praga, que le dice: marcha, hijo mío, por la senda abierta frente a ti. Caminaré junto a ti para sostenerte. Entonces, cuando él empieza firme su tarea, su misión, esos espíritus bondadosos empiezan a darle esa fuerza y ese aire que le dan a estos seres para que cumplan o para que cumplan esas tareas. Y como León Denis indagó si su estado de salud le permitiera estar a la altura de la tarea, recibió esta otra afirmación. ¿De quién? De Jerónimo de Praga. Coraje, la recompensa es más bella. Ahí recordamos que León Denis pues ya tenía problemas con su visión, ¿no? Producto de lo que ya hemos comentado anteriormente. Entonces ya denotaba algún estado de pronto de enfermedad. Y por eso él preguntaba que si ese estado de salud le permitía estar a esa altura. Y este espíritu le dice que coraje, que la recompensa es más bella. Nos cuenta la profundidad de este mensaje, siempre dándole ánimo al maestro León Denis. Viene la publicación más importante para la época en el sentido de que pues, fue su primer libro después de la muerte, pero que fue un libro que em, llegó a todos los estratos de la sociedad de la época. Es decir, León Denis, su público que tenía, él le gustaba mucho dirigirse sus conferencias a la gente humilde, a la gente trabajadora, pero con la publicación de este libro, que lo leyeron muchos aristócratas de la sociedad de la época, pues se le abrió un público nuevo, un público más exigente, donde filósofos y científicos de la época cuestionaban y argumentaban en los postulados, pero que León Denis, con su conocimiento que traía, supo sortear siempre. Es la primera gran obra de León Denis, apareció a finales de 1890 bajo el título Después de la muerte, con el subtítulo Filosofía de la exposición de los espíritus, sus bases científicas y experimentales, sus consecuencias morales. El Congreso Espiritista Internacional había aprobado que se publicase un resumen de la filosofía espiritista en una edición popular. Ahí con este libro comienza todo su trabajo de los demás libros que él hacía. Pero este libro le generó inclusive que ciertos miembros de la realeza lo invitaran a hacer conferencias y hacer exposiciones de este libro en sus salones. Por eso el público que él tenía, cuenta su historiador, que la primera conferencia que fue a hacer era un público desafiante porque eran filósofos, eran científicos, entonces que los cuestionamientos o las argumentaciones tenían que ser bien sólidas. Pero habría ese campo para que la doctrina espiritista permeara esos estratos de la sociedad de la época. También León Denis tuvo pues su encuentro, o su amigo, con Arthur Conan Doyle, famoso por su célebre personaje de Sherlock Holmes. Y él, Arthur Conan Doyle, también leyó las obras de León Denis, fueron amigos, compartieron, y él escribe lo siguiente. Fue en abril del mismo año que apareció The Mystery of Joan of Arc, el misterio de Juana de Arco, que era la traducción de Juana de Arco Medium, que la hacía Sir Arthur Conan Doyle, el ser el autor de Sherlock Holmes, un gran admirador de la obra de León Denis.
le escribió poco después del final de la guerra pidiéndole permiso para traducir su Juana de Arco, que aclamaba como un espléndido libro, una verdadera inspiración. Él, Arthur Conan Doyle, este célebre escritor inglés, pues hacía esa traducción del francés para el inglés de esta obra maravillosa que fue Juana de Arco Medina. Esa era la relación que él tenía, como digo, fueron amigos y compartieron también muchos aspectos de la vida. Aquí hay algunas de las obras que tenemos de León Denis, pues que tenemos y que deberíamos estudiar. La invitación de su legado, de pronto se nos quedan algunas por fuera por el tamaño de la diapositiva, no tenemos todavía todo el espacio, pero sí, pues una de las más representativas, como Después de la muerte, el gran enigma, cristianismo, espiritismo, hay una que es un socialismo y espiritismo. Son realmente obras que vale la pena estudiar. Este es su legado, se nos quedan por fuera otros opúsculos, otros libros que él escribió, no solamente es de corte espírita, pero hubo otras obras que él escribió de tipo de su tipo personal. León Denis participó en los congresos espíritas de la época. En el de 1889 dirigió la comisión de propaganda. En París del 90, en septiembre, fue presidente ejecutivo. En Bélgica, en 1905, fue presidente de honor. También en ese mismo país, en 1910, fue delegado de Francia, presidente Clement Lissac. En Suiza, de 1930, Denis y Delaine, asistentes. Charles Piguet, el presidente, y en París de 1927 fue presidente ejecutivo. Esto fue como la participación que tuvo León Denis en estos congresos espiritistas. El martes 12 de abril, hacia la 1 de la tarde, el gran anciano solo respiraba ya con harta dificultad. La vida parecía abandonarle con el aliento, pero aquella mente infatigable rehusaba ceder sus prerrogativas a la muerte que avanzaba. Con calma impresionante articuló estas que fueron casi sus postrimeras palabras. Esto nos narra su biógrafo. Jorgelín dijo a la criada, la cual se inclinaba a la cabecera del lecho para sostenerle. Usted estuvo en situación de comprender, si lo ha querido. Sabe lo que verá ocurrir. Sabe que lo que se ha escrito es la expresión de la verdad, desnuda. Y agregó, casi al punto, usted habrá de oír sarcasmos, pero eso debe serle indiferente. Las exequias se llevaron a cabo el 16 de abril. Había pedido que le hicieran un sepelio modesto, sin oficios sagrados de religión alguna. El pastor Whiter de Aigels acudió en nombre de la amistad que los unía, un pastor, amigo de él, a retirar el cuerpo. Los emocionados asistentes condujeron hasta el cementerio La Salle los despojos perecederos del maestro León Denis. Y él, en su libro de El problema del ser y el destino, nos dice, no basta creer y saber, precisa que vivamos nuestra creencia. Esto es, que introduzcamos en la práctica cotidiana de la vida los principios superiores que hemos adoptado. Este es un mensaje con el que queremos cerrar este pequeño homenaje. Muchas cosas se nos quedaron por fuera, pero el tiempo no nos da. Pero este es un pequeño homenaje que hacemos a este notable filósofo espiritista, este notable apóstol del espiritismo que nos ha dejado un legado de constancia, un legado de perseverancia, de tenacidad, de convencimiento de los postulados espiritistas y que aún desde la espiritualidad continúa trabajando por el movimiento, continúa trabajando por esta regeneración de nuestra humanidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, William, por la presentación de esta conferencia del día de hoy en honor y en memoria a nuestro querido apóstol del espiritismo, León Denis, a quien mucho le debemos en ese campo filosófico, ya que fue él ese baluarte del carácter filosófico, la doctrina espírita, y como ya tú lo mencionaste, gran conferencista, expositor
de estas épocas, tal vez el mejor sin duda, y por eso era tan invitado a estos congresos, y lo hacían pues presidente de honor de estos congresos de estas finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, muchas gracias, Willy. Queremos agradecer a las más de 57 personas conectadas desde Bogotá, Cartagena, Mocoa, Putumayo, Facatativá, Madrid, Zipaquirá, Cali, Bucaramanga, desde Nueva York, Estados Unidos, Montevideo, Maldonado, en Uruguay, Argentina, Guayaquil en Ecuador, Arequipa y Lima en Perú y Santiago en Chile. También las personas que se vincularon desde Venezuela y desde Reino Unido, ¿no? Entonces, agradecemos a todos su presencia en este día. No vi preguntas, solamente vi, alguien preguntó desde Cartagena que si se conocen alguna reencarnación de León Denis después de que desencarnó. Eh, Mm, no, Fabito, que yo sepa, no, no. sí, no hay conocimiento de ese tipo de información. Y creo que lo más importante de León Denis es precisamente su mensaje, su legado y todo su aporte bibliográfico, que es bastante extenso, del cual de cada libro puede hacerse casi una conferencia o un seminario mismo de todas sus obras, ¿no? Entonces, creo que nos cabe a todos la responsabilidad como espíritas, como estudiantes de la doctrina espírita, como simpatizantes del espiritismo, estudiar los autores espíritas clásicos como lo es de León Denis y sobre todo profundizar en sus obras que hoy día pues no se publican mucho por las editoras, pero sí se consiguen realmente virtualmente, ya que la Federación Espírita Española y también la Confederación Espírita Argentina está haciendo estos esfuerzos para publicar también obras de León Denis. Entonces, creemos que es una responsabilidad en nuestros centros espíritas nunca olvidarnos de estos autores, como sobre todo León Denis, para fortalecernos en este aspecto, en el carácter filosófico de la doctrina espírita. Y sus obras, que ya fueron anunciadas por, por William, pues nos dan, digamos, esa amplitud de todos estos aspectos filosóficos tan importantes para comprender, así como dice León Denis en una de sus obras, el porqué de la vida, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la causa del dolor y el sufrimiento humano? Y esa comprensión tan profunda que nos brinda esa esperanza y ese consuelo, como lo dice el libro cuarto, el libro de Espíritus, precisamente en esa sintonía plena que hace León Denis con la obra kardeciana, ¿no? Por eso es el continuador de este pilar filosófico, ¿no? No sé si Willy tiene algunas palabras finales, alguna sugerencia final para todos los presentes en este auditorio virtual antes de culminar nuestra actividad del día de hoy. Pues como tú le decías, Fabito, la sugerencia y la invitación es, yo no he leído todas las obras de León Denis, algunas, pero es realmente a que miremos en estos espíritus que nos han dejado, que han pasado por el plano físico, por la tierra, y que nos han dejado un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de firmeza en la convicción espiritual. Démonos cuenta de León Denis, conoció el libro de los espíritus a los 18 años y de ahí para allá se cautivó, eh, y sin embargo los obstáculos aparecían en su vida. Su padre se trasladaba cada rato desde el lugar, su vista decrecía, eh, eh, pero él seguía firme. Entonces es como ese legado que nos deja todo el conocimiento, pero también a los estudiantes, los simpatizantes de la doctrina espiritista que somos, eh, y los que tenemos alguna responsabilidad en el campo de la dirigencia o de este tipo de tareas que solamente son encargos, cómo estos espíritus tienen la fuerza y nos dejan ese ejemplo de fuerza y de
de convencimiento de seguir adelante. Esto no, ahora que comenzamos un nuevo año, que hemos tenido dificultades por, por la pandemia y demás, pues que no desfallezcamos y que sigamos firmes con la divulgación de la doctrina espiritista, firmes con el ejemplo que también vemos, firmes con estos postulados que son el consolador que prometió el Maestro Jesús hace más de 2000 años. Ese pienso que es el mayor aporte que hacen estos espíritus que pasan por el planeta Tierra y que aún continúan, como lo decimos al final, ayudando a la humanidad en este proceso de transición planetaria. Muy bien, muchas gracias, Willy. Y entonces, para todos nuestros oyentes y presentes en este auditorio, pues esta invitación formal para continuar estudiando a León Denis, obviamente Kardec, pero León Denis, este baluarte del carácter filosófico, del cual mucho podemos aprender de sus obras, que son, al igual de las obras de Kardec, atemporales. Ustedes leen El Camino Recto, la, las obras fundamentales de León Denis, eh, y vamos a encontrar que sus enseñanzas y la comprensión es realmente atemporal, una enseñanza para siempre. Vamos entonces a finalizar nuestro homenaje el día de hoy para el apóstol del espiritismo, León Denis, con oración, y pedimos a William que nos culmine esta actividad con una oración para, para este. También quería, antes de hacer la oración, invitarlos a que se consigan este librito que es el que yo tomé, Gastón del Luz, que es uno de sus biógrafos que compartió con él, que compartió y lo conoció y estuvo en su sepelio. Y ahí hay mucha información importante que se nos quedó por fuera, pero para que la invitación a que conozcamos a realmente este apóstol del espiritismo. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración. Los invito a que nos sintonicemos con el mundo espiritual, con Dios, primero que todo, con el Maestro Jesús, quien es nuestro modelo y guía de nuestra humanidad. Gracias damos una vez más a Dios por estos instantes de aprendizaje, al Maestro Jesús porque nos acompaña, porque fortalece nuestras vidas, porque nos guía para que seamos cada día mejores. Infinitas gracias al mundo espiritual que nos ha acompañado en esta disertación. Gracias por todas las enseñanzas que recibimos a diario, porque el aprendizaje es constante. Gracias a los guías espirituales de Sendero de la Esperanza, que continúan fortaleciendo nuestra voluntad para continuar con estas tareas ahora de manera virtual. Permite, Señor Maestro Jesús, que tu bondad descienda en estos instantes hacia nuestro planeta Tierra, para que podamos superar todas estas adversidades que hacen parte de las pruebas que tenemos que pasar en este proceso de cambio, de transformación que está viviendo nuestro planeta, Señor. Que tu bondad, que tu ejemplo, tu amor, sea el que nos acompañe siempre a los espíritus, espíritas que guían nuestras tareas. Infinitas gracias también por su compañía y al notable apóstol del espiritismo, León Denis, también nuestra gratitud por todo su legado que nos dejó, que nos sirve de enseñanza para fortalecernos hoy, mañana y siempre. Gracias, Maestro Jesús, y que así sea. Que se sea. Muchas gracias, William. Y a todos los asistentes y participantes de esta actividad, les recordamos que el día miércoles continuaremos con nuestros análisis de esta serie Almas Perdidas dentro de esta continuidad del curso de orientación mediúnica, que de una forma práctica se hace estas reflexiones sobre esta fenomenología mediúnica que aparece en esta serie. Estaremos analizando el cuarto capítulo en este miércoles que viene para poder compartir una vez más estas reflexiones y estos fenómenos que son presentados en esta serie de películas Almas Perdidas. En 8 días estaremos con la nueva conferencia
que tendremos para dar continuidad a nuestro programa todos los sábados y comentarles que tanto el curso básico como el curso de orientación médica en su parte pues, teórica iniciaremos en el mes de febrero para todos los que han venido acompañando estos cursos desde el año pasado, ¿no? Entonces, un feliz día para todos en nombre de Sendero de Esperanza y nos vemos en esta semana. Feliz día. Chao, Feliz, chao. feliz día, chao, chao.